Queremos hablar de Guayana como fuente de alimentos, ¿no? Porque Guayana la hemos visto y han hecho una construcción que es solamente industria, ¿no? Y sobre todo en este momento que el desabastecimiento programado nos causó una gran baja en esa gran cantidad de votos que nos faltan, que no podemos ocultar. Me dice, bueno, la oposición hizo lo que le tocaba, trabajar con el desabastecimiento, pero nosotros tenemos que trabajar con el abastecimiento, ¿eh? Porque ellos están haciendo lo que les toca. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con lo que nos toca? Guayana significa una potencia para los alimentos. Tenemos agua por demás, territorio fértil, cultura, pero además tenemos un elemento histórico. ¿Cómo le ganamos al Imperio Español? ¿Con qué alimento? Cuando fue el Ejército Libertador a Guayana, ¿verdad? Y eso sigue siendo así. Pero allá en Guayana eso no se toma en cuenta. Y como en el resto del país, todo está fragmentado, lo que tienen que ver con alimentos. Se hizo la expropiación de una red de distribución de alimentos denominada Friosa, que surtía o abastecía el 95% de la alimentación en dos estados, en Bolívar y en Amacuro, Delta Amacuro. Eso fue en abril del 2010. Hoy, arriba de esta mesa, hay más alimentos que en los anaqueles de esa red. Como ustedes ven, aquí no hay ningún alimento. Entonces, ya no queda ni agua, ¿no? Allá tenemos una red en todos los municipios, tenemos grandes instalaciones, frigoríficos, cocina industrial, y no hay alimento, ¿no? Porque eso lo administra un sector del componente de la alimentación. También hay Abasto Bicentenario, también hay Pedeval y también hay Mercal. Entonces uno dice, esta política la cual acompañamos porque nos metimos en la apropiación de Friosa, como Plan Guayana, ¿de qué nos ha servido? Si hoy es la peor referencia que tiene la revolución en esa materia ya es hablar de Friosa y coma. Esta es la peor referencia, que uno no haya que decir, pero que además influye en esa deserción de la gente y en esa decepción de la gente. Porque si eso era para garantizar el abastecimiento, ¿cómo es que hoy no hay nada, pues? Y vemos que yo fui ayer, no estuve aquí con ustedes, ayer estuvimos viendo allí, bueno, hay vasos, hay platos, hay tenedores, pero eso no se come. Ahora, eso hay que meterle el ojo, pero hay que activar, ¿ves? Eso tiene que constituirse en un sistema de distribución de alimentos. Ahí hay intereses, porque uno no se explica cómo es posible que Pedeval esté en una infraestructura alquilada. Está en una infraestructura inmensa, alquilada, pero los demás locales de esa red que fue expropiada están vacíos. Entonces alquila. ¿Cómo es posible que Mercal también funcione? Los centros de acopio se lo alquilan. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo entiende el resto del pueblo? ¿Cómo lo entendemos los trabajadores? Que eso no nos está sirviendo, ¿no? Nosotros desde el Plan Guayana hicimos una propuesta que ya la mencionó Julio en la última parte de su intervención y que entiendo que ya se consignó para una red de alimentos que se llama REPSA. Pero eso no es suficiente, entonces al compañero Maduro hay que hacerle llegar de alguna manera cómo meterle la mano a eso, pues cómo reflotar eso, cómo llevar a los anaqueles de esa red los alimentos que necesitamos. Porque en Guayana eso es
terriblemente grave, ¿no? Eso es en el corto tiempo, ¿no? Será trayendo el azúcar importada de algunos amigos, la leche importada de algunos amigos, pero de alguna manera eso tiene que darle respuesta al problema del desabastecimiento en Guayana, ¿no? Y es por ahí, pues. Y habrá que buscarla, pero urgente, eso es urgente. Sabemos que Guayana significa mediano plazo producción de alimentos en la margen del río Orinoco, la pesca, todo eso, pero eso no es para mañana. Sin embargo, toda esa infraestructura, ahí tenemos los comedores industriales, es el segundo comedor industrial más grande que hay en Guayana, pero resulta que las empresas básicas contratan otras cocinas, ¿ves? Y esa cocina industrial está en el gran complejo de Friosa. O sea, habría que preguntarse o plantearle al compañero Maduro, disminuir los costos de las empresas básicas significa utilizar la cocina industrial que está prácticamente paralizada en el complejo de Friosa, ¿eh? Y quitarle eso a las transnacionales de los alimentos que llegan allá. Pero allí también hay el sistema de refrigeración más grande del sur del país. Por culpa de Chávez yo fui el primer director de Proal allá en Guayana y entonces me quedaron algunos datos en la mente, ¿no? Entonces tenemos ese frigorífico ahí, pero entonces no se usa. Alquilan cavas para meter la carne que llega a los otros sistemas, ¿eh? Esa es una problemática que quizás tenga otras aristas, pero en razón del tiempo, nosotros proponemos que en Guayana debe aprovecharse toda esa infraestructura que tenemos y que indudablemente debe existir una autoridad única, un ente rector único para que se alineen, pues. Pues entonces Pedeval hace una cosa, Mercal hace otra, el Abasto Bicentenario hace otra, y ese que estamos hablando, Friosa, no hace nada, ¿no? Y que además de eso se involucre la participación popular con lo que nosotros llamamos un Consejo General de Seguridad Alimentaria, donde por supuesto estaría REXA, que es la propuesta del Plan Guayana Socialista. Allí tiene que generarse una política. Las instituciones que están allá, me imagino que en el resto del país, no hacen compras regionales. Nosotros no podemos comprar coporo, nosotros no podemos comprar bagre, nosotros no podemos comprar dorado, ninguno de los peces que salen que se sacan del Orinoco se vende en ninguna de las instancias. ¿Ven? ¿Qué es eso? ¿Ven? Allá no se vende casabe en esas instancias, el casabe lo vende la transnacional, pero resulta que toda la infraestructura del casabera la instaló el gobierno revolucionario. Eso hay que buscarle una salida que al modo de ver nosotros las cosas no es complicada, ¿no? No hay que buscar la asesoría de la FAO, pensamos nosotros. No hay que buscar un mago, solamente es poner orden, pues. Poner orden revolucionario, porque quizás ese es el orden capitalista, ¿no? Que signifique una ganancia para la gente que tiene los galpones, que eso significa un desaguadero para la revolución, y caracterizando esto, bueno, que los operativos allá son muy grandes y muy seguidos, ¿no? Entonces, en un operativo de alimentos nadie sabe a quién se le vende, pues es como una pelea en un cuarto oscuro. ¿Quién sabe a quién le vendieron los pollos o si llegaron todos? De allí que nuestra preocupación está en función de lo que es el abastecimiento, y lo resumimos en eso, ¿no? Que desde esta instancia nosotros pongamos eso en el tapete, y como la idea es presentar esa síntesis que decíamos al principio, el compañero Maduro, que para proseguir todo el proyecto del comandante Chávez,
Bueno, el Plan Guayana Socialista también tiene una arista que es la seguridad alimentaria, aunque no estaba definida en los primeros nueve líneas que leyó la compañera Nieves, pero esa línea está allí porque esa es la realidad, pues necesitamos que esa línea de verdad se constituya. Muchas gracias.